un tema nuevo, pero que es la continuación de los dos temas anteriores, ¿no? Entonces, insisto con esta idea. Vimos el endemismo, vimos cómo a partir de taxones que están restringidos, que tienen distribuciones semejantes, identificamos áreas de endemismo, pero ahora eso tiene una cuestión práctica, ¿no? De volcar eso en una clasificación, en una regionalización, para comunicarle a otros el resultado del análisis o de los análisis biogeográficos, ¿no? Entonces, una regionalización es una clasificación de áreas de endemismo exactamente análoga, paralela a la que hacemos en sistemática, ¿no? En sistemática reconocemos taxones y les damos distintas categorías. En biogeografía reconocemos áreas y les damos distintas categorías. Básicamente, cuando nos enfrentamos a las regionalizaciones biogeográficas, hay dos grandes familias de regionalización. Por un lado, las evolutivas o históricas, que son las que enfatizamos en este curso, que son las basadas en áreas de endemismo, pero también no hay que olvidar que hay otro tipo de regionalizaciones biogeográficas que son más bien ecológicas, que están basadas en biomas, en ecorregiones y en tipos de vegetación. Y estas otras pueden ser un poco semejantes o a veces son distintas o muy distintas de las usuales, de las más bien históricas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con las regionalización evolutiva o histórica. Siempre entonces recuerden aquí la metáfora esta de las matrioshkas, de las muñecas rusas, donde las grandes incluyen a las pequeñas. Y básicamente vamos a reconocer 5 categorías de biogeográficas que van del reino al distrito. Entonces, las mayores son los reinos incluyen regiones, las regiones dominios, los dominios provincias y las provincias incluyen distritos. Entonces, reino, región, dominio, provincia, distrito son las básicas. Obviamente, cuando a veces necesitamos más categorías, podemos agregarle un prefijo, entonces tener dentro de los reinos subreinos o dentro de las regiones subregiones y así sucesivamente. Entonces tenemos entre 5 y 10 categorías que podemos usar para regionalizar. Un ejemplo, yo creo que típico, un muy buen ejemplo, porque se acuerdan que lo habíamos visto cuando repasamos la historia de la biografía, fue propuesto por Sclater en 1858 y establecido por Wallace, y son las regiones zoogeográficas, es decir, las regiones basadas en los animales para todo el planeta. Este esquema entonces, pese a que fue planteado en 1858, sigue siendo bastante válido, esos nombres los seguimos usando, aunque algunos cambiamos un poco la extensión de estas regiones, se han agregado otras regiones, pero digamos que básicamente funciona. Entonces este esquema dice que hay en el norte una región neártica en el Nuevo Mundo y una región paleártica en el Viejo Mundo, y en el sur una región neotropical en el Viejo Mundo y las regiones etiópica, oriental y australiana en el Viejo. Básicamente estas 6 regiones entonces son aceptadas por muchos autores, sobre todo particularmente cuando estos autores trabajan con vertebrados. Ya los que trabajan con artrópodos o con otros grupos de invertebrados a veces tienen problemas en su reconocimiento, pero la gente que trabaja en vertebrados las usa y de hecho son las más recurridas, ¿no? Si ustedes googlean regionalización biogeográfica van a encontrar estas 6 regiones geográficas sin problema. Ahora los botánicos han preferido reconocer reinos, han usado la categoría de reinos, han propuesto 4 reinos y hay una
una correspondencia importante, ¿no? Entonces, fíjense en este cuadrito, tenemos las 6 regiones que recién dijimos, que reconocen los zoólogos, las zoogeográficas, y los 4 reinos que reconocen los botánicos. Fíjense que los botánicos reconocen exactamente igual que las regiones neotropicales australianas, los reinos, perdón, neotropicales australianos. Esos son equivalentes absolutos. Y luego reúnen a las regiones neártica y paleártica de los zoólogos como un solo reino, el holártico. Y reúnen las regiones etiópica y oriental de los zoólogos como un solo reino, paleotropical. Entonces, holártico, paleotropical, neotropical y australiano son los 4 reinos. Es un esquema más sencillo. Ahora esto entonces ha seguido siendo válido durante todo el siglo, parte del siglo XIX, durante todo el siglo XX, incluso en la actualidad se pueden usar y se usan. Hace unos años yo hice una propuesta multiplicando el número de regiones a 12 y agrupándolas en 3 grandes reinos. Entonces aquí tenemos en el norte la región neártica y la región paleártica, que juntas constituyen el reino holártico. Fíjense que acá yo combiné lo que reconocían los fitogeógrafos como un solo reino para el norte, con las 2 regiones de los geógrafos. Luego tenemos en el medio las regiones tropicales. Las regiones tropicales son la neotropical en América del Sur y América Central, la afrotropical en África, la región oriental, la región neoguineana y la región australiana tropical. Esas constituyen un reino, digamos, intermedio llamado holotropical. Y finalmente, en el sur, tenemos la región andina en América del Sur, la región capense en África, la australiana templada, la neozelandesa y la antártica. Todas esas regiones del sur son el reino austral. Entonces, fíjense cómo aquí combinamos regiones con reino y nos permite tener una regionalización ya biogeográfica, no exclusiva de animales o exclusiva de plantas, sino que pretende ser general para todos los seres vivos. Reino holártico al norte con 2 regiones, reino holotropical en el medio y reino austral en el sur. Y unos años más tarde hice una revisión en la cual simplifiqué el número de regiones, volví a un número un poquito menor, a 9 regiones, conservé los mismos reinos, pero fíjense que aquí la diferencia es que en lugar de trazar límites precisos entre las regiones, hay áreas que tienen colores intermedios, ¿no? Todo lo que es el reino holártico es amarillo, el reino holotropical es rojo y el reino austral es azul, pero en naranja tenemos las zonas de transición entre el reino holártico y el holotropical, y en púrpura tenemos las zonas de transición entre el reino holotropical y el reino austral. Los nombres son los mismos, 1 neártica y 2 paleártica, 3 neotropical, 4 etiópica, 5 oriental, y 6 andino, 7 capense, 8 australiana y 9 antártica. Y entonces tenemos 10 la zona de transición mexicana, 11 la zona de transición arabiana o árabe, 12 la zona de transición china, 13 la zona de transición sudamericana y 14 la zona de transición wallaceiana o indomalaya. Entonces este esquema es un esquema un poco más complejo, con reinos, con regiones y con zonas de transición. Y yo he propuesto que es tanto válido para los animales como para las plantas.
¿no? Entonces, bueno, son un montón de nombres, pero fíjense que por más que cambiamos, por más que hacemos límites ahora más anchos, más amplios, porque son zonas de transición, seguimos conservando los nombres de Slater, ¿no? Neártico, neotropical, paleártico, trópico, oriental, son nombres que siguen existiendo, que siguen funcionando relativamente bien. ¿Qué ocurre con nuestro país? Entonces, de este esquema mundial, vamos a hacer un zoom en nuestro territorio. En nuestro territorio, entonces, tenemos dos regiones, neártica en el norte, neotropical en el sur y la zona de transición en el medio. Entonces, la región neártica es la que está, la que comprende a los Estados Unidos, a Canadá, a Groenlandia y al norte de México. Y acá tenemos bosques, bosques templados, bosques con encinos, bosques con pinos, y tenemos otras áreas que son más géricas, con vegetación más adaptada a climas áridos, como es lo típico en el norte de nuestro país, ¿no? Cuando pensemos en la región neártica en México, más que pensar en los bosques, imaginémonos Chihuahua, imaginemos la península de Baja California, Sonora, es decir, estas áreas áridas con esta vegetación, con cactos, con agaves tan característicos. En cuanto a la fauna, hay una fauna también característica de la región neártica, y acá puse cuatro ejemplos. A ver, ¿quiénes son estos organismos? ¿Quién los conoce? ¿Alguno? Bisonte americano. Ese es el bisonte americano. Fíjense que el bisonte americano en la región neártica y el bisonte europeo en la región paleártica, ¿no? Su especie hermana. Pero el género bison es un género entonces holártico. Acá tenemos a este bisonte americano. Muy bien. Luego, ¿qué otra cosa tenemos? No sé si esos son teporingo o no lo sé. Es un teporingo. Muy bien. Un teporingo. Entonces, un género microendémico, el género Romerolagus, una sola especie endémico de ciertos volcanes de la faja volcánica transmexicana. Luego, abajo de un águila, exacto, águila calva, y el que está debajo del bisonte. Este es muy interesante porque es un género monotípico que pertenece a una familia monotípica, y la familia, a nivel de familia, es endémica de la región neártica. Antilocapride es la familia y es el berrendo, Antilocapra. Y otros, muchos organismos. Acá puse vertebrados. Muchas veces pensamos en estos porque son como más conspicuos. Pensemos que cuando hacemos, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la conservación, usamos a estas especies conspicuas para conservar al resto de los ecosistemas. Es decir, no significa que los artrópodos u otros invertebrados no nos importen, pero es más fácil convencer a la gente de conservar bisontes que conservar escarabajos o cucarachas, ¿no? Luego en el sur, ¿qué tenemos? Tenemos la región neotropical, ¿no? Cuando pensamos en neotropical, entonces tenemos que pensar en los bosques tropicales. Bosques estacionalmente secos, bosques húmedos, toda esa vegetación típica de las selvas, de los bosques, entonces es lo más predominante. Aunque también hay sabanas y hay otras áreas bajas que no tienen un estrato arbóreo importante. Y aquí 4 taxones, ¿no? Estos 4 taxones también son característicos de la región neotropical. Arriba lo que tenemos, bueno, no pretendo que sepan el nombre de la especie en particular, pero ¿qué grupo de primates solo se encuentran en la región neotropical? ¿Alguien sabe el nombre? Hay un nombrecito muy particular de los primates del Nuevo Mundo. Mono araña.
sí es un mono araña, ¿no? Pero todos los monos, hay varias familias de monos, varias, 4 o 5, según los taxónomos, y son los monos platirrinos. Entonces los monos platirrinos están en toda la región neotropical. A la derecha que tenemos... Es un ara, una guacamaya. Exactamente, hay varios taxones de la familia Citacide, también que son propios, como la Sara, de la región neotropical. Abajo del mono que tenemos... Es un jaguar, una pantera onca. Exactamente, Pantera onca. El género Pantera es un género tropical, y en América, en la parte neotropical, nos tocó al jaguar. Y al lado del jaguar tenemos Ramphastide, el tucán. la familia Ramphastia, exactamente, fíjense de nuevo, ese es un tucán. Hay varias especies de tucanes, varios géneros, pero es toda una familia completa propia de la región neotropical. Entonces tenemos esta fauna tan característica al norte ártica, en las montañas, en las Sierras Madre y la Faja, tenemos la zona de transición mexicana donde se mezclan estos organismos. Obviamente van a predominar los tropicales en las partes más bajas y los neárticos en las partes más altas. Este sería el mapa con las 14 provincias biogeográficas que reconocemos en este trabajo reciente con Tania y con Gerardo Rodríguez. Y eso es... Sí. Ahorita que dijo que predominaban las especies tropicales en las más bajas, cuando habla de bajo o alto, ¿habla de latitud y altitud o como de nivel del mar? Fíjense lo interesante que es la zona de transición, que a latitudes altas podemos, a latitudes bajas, en el centro de México, donde el clima es tropical, tenemos organismos que están acostumbrados a la región neártica, ¿no? Por ejemplo, ahí fíjense 8, la faja volcánica, está una zona, digamos, tropical por su clima, pero en sus partes altas tenemos organismos neárticos. Entonces, en cada una de las sierras madre, tú vas subiendo desde el nivel del mar hasta los 2.000, 3.000, 4.000 metros, lo que fuere, y cada vez va a haber una disminución de la fauna neotropical y un aumento de la fauna neártica. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Neártico, 4 provincias, neártico típico. La californiana, la baja californiana, sonorense, el desierto chihuahuense y Tamaulipas. Todas las que están de tonos azul son neárticas, digamos, puras. Luego en rojos y naranjas tenemos la región neotropical. 11 las tierras bajas del Pacífico, 12 la cuenca del Balsas, 13 la veracruzana y 14 la península de Yucatán. Esas 4 son completamente neotropicales. Fíjense ahí cómo tenemos marcado en este mapa, ¿no? Región neotropical son esas 4 más las 5 del medio, verdes. Región neártica son las 5 azules más las 5 del medio, verdes. Es decir, que con verde hemos representado lo que es a la vez neártico y neotropical, que llamamos zona de transición mexicana. Entonces la zona de transición mexicana tiene la provincia de la Sierra Madre Occidental, Oriental, la faja volcánica transmexicana, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre de Chiapas. Entonces, 14 provincias, 5 neárticas típicas, 5 transicionales y 4 neotropicales típicas. Ahora vamos a la otra familia. No habíamos dicho que estas son las evolutivas o históricas, es decir, basadas en el reconocimiento de especies endémicas, de áreas de endemismo, pero hay otras personas que mapean a la hora de regionalización, representan en mapas, por ejemplo, biomas.
¿no? Los grandes tipos de vegetación que están representados en este mapa. Por ejemplo, arriba de todo tenemos la tundra. La tundra, entonces, áreas bajas, muchos musgos, no hay árboles. Imaginen ustedes que en el polo norte el clima es completamente frío, entonces ni siquiera hay desarrollo de árboles. Luego tenemos por debajo, vamos yendo hacia el sur, la taiga, o bosque de coníferas, luego los bosques caducifolios, luego praderas y todos los otros biomas que están ahí. Fíjense entonces que la perspectiva de reconocer biomas o regionalizar ecológicamente nos da una imagen completamente distinta. Por ejemplo, el mismo color puede estar representando biomas semejantes, pero en continentes completamente distintos, ¿no? Por ejemplo, desiertos. Desiertos tenemos en el sur de Estados Unidos y el norte de nuestro país. Fíjense, tenemos en el Sahara, tenemos en Asia, tenemos en el centro de Australia, tenemos en el sur de África, tenemos en la costa del Pacífico, ¿no? Porque los biomas no están basados en las especies endémicas o taxones endémicos, están basados en los tipos de vegetación. Y esto tiene otras utilidades, obviamente, que nos permite reconocer cómo en distintos continentes distintas áreas de endemismo han convergido en tipos de vegetación semejante, ¿no? Es decir, los desiertos, por dar el ejemplo que estábamos hablando recién, de México, de América del Sur, del Sahara, de Asia o de Australia, pertenecen a regiones biogeográficas completamente distintas. Tienen taxones endémicos diferentes, de especies o hasta familias completamente diferentes, pero tienen un aspecto ecológico, vegetacional, semejante. Entonces esto, si lo comparamos con el mapa de las regiones, cualesquiera sean, es un mapa completamente distinto, a niveles grandes. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Fíjense, este es un trabajo reciente de dos investigadores del Instituto de Biología, donde han representado 5 grandes tipos de vegetación para México. Entonces, han representado en rosa el bosque tropical húmedo, naranja el bosque estacionalmente seco. Fíjense, muy esto relacionado con lo que llamamos la región neotropical. Luego en verde tenemos el bosque templado, bastante parecido a nuestras sierras y faja de la zona de transición mexicana. Sí. Pensé que me estaban haciendo una pregunta. Y luego tenemos bosque húmedo de montaña, también cerquita del templado. Y en el norte el matorral xerófilo, ¿no? Todo lo que corresponde a lo neártico es el matorral xerófilo. Esto entonces está representando otra cosa, ¿no? Ahora, yo les decía recién que a nivel del mundo, las regiones y reinos biogeográficos y los biomas son muy distintos porque el mismo bioma tiene especies completamente distintas. Cuando bajamos la escala y hacemos un zoom a un país, como es el caso de nuestro país, no es tan diferente, ¿no? Entonces acá yo les puse los dos y fíjense, entonces como hay una cierta pondencia, lo que llamamos región ártica equivale al matorral xerófilo. Lo que llamamos zona de transición mexicana es el bosque húmedo de montaña sumado al bosque templado. Y lo que es la región neotropical es el bosque tropical húmedo más el bosque tropical estacionalmente seco. Y son bastante parecidos. Esas 3 cosas principales, entonces se replican bastante bien, bastante parecidas cuando comparamos una regionalización biogeográfica basada en áreas de endemismo con una basada en biomas o en tipos de vegetación. Yo sé que estos han sido
un montón de nombres, pero nombres que ustedes, yo espero, muchos de esos nombres no son nombres desconocidos, ¿no? Son nombres que han usado. Lo importante es que entiendan entonces que a veces tenemos regionalizaciones caracterizadas por taxones endémicos, toda la línea de pensamiento que veníamos siguiendo desde la clase anterior y la anterior a esa, y otras basadas en tipos de vegetación o en biomas o en ecorregiones, que es diferente, pero que a nivel de nuestro país se acercan bastante. No sé si tienen alguna pregunta o si Tania tiene alguna observación de algo que dije mal. No, creo que no. Lo que sí me parece importante es que, por ejemplo, cuando se asigna el endemismo, no tenemos un taxón y queremos saber si es endémico a un área geográfica, pues hay que poner mucha atención en la regionalización que se está usando, porque dependiendo de esa regionalización biogeográfica, entonces un taxón pudiera ser endémico o no a esa área, ¿no? Como ya lo estuvimos viendo en las clases de endemismo. Así, entonces es importante que ustedes revisen quién es el autor de cada regionalización, también para que no se confunda, ¿no? Entonces, la regionalización más comúnmente usada es la de Wallace, pero como ya vimos, la de Wallace, por ejemplo, considera en América solamente dos regiones, que es la región neártica y la neotropical, pero los trabajos recientes, incluso el mismo Wallace, ¿no? Ya había notado que había alguna diferencia ahí en la parte andina, pero los trabajos más recientes sugieren entonces que sí hay una tercera región biogeográfica, que es la región andina, ¿no? Que ya no está incluida dentro de las neotropicales. Eso es algo importante que deben ustedes recordar, y que los sitios de intersección entre regiones pues son las zonas de transición, ¿no? Entonces, en México, entre dos regiones, las regiones neártica y neotropical, existe esta zona de transición o este sitio donde estas dos regiones se encuentran, y asimismo en América del Sur se encuentran una zona de transición entre la región neotropical y la región andina, ¿no? Pues nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?